Hola y bienvenidos. En esta presentación hablaremos de los tipos de ecuaciones de estadística básicas y de los componentes conceptuales para la elaboración de un reporte técnico. Esta presentación fue lograda gracias por los integrantes Carrillo Sauceda, Quintero Agúndez, Rodríguez Gómez, Guzmán Flores y Ávila Torres. Como ya se mencionó, los temas a tratar en esta presentación serán las ecuaciones de estadísticas básicas, que son la media, la moda y la mediana, y los componentes conceptuales como son el glosario, el apéndice y los anexos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué es la mediana y qué es la moda. Bueno, para empezar, la mediana es el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que te dan cierta cantidad de números y tú primero los acomodas ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Y el número que está exactamente en la mitad o en el centro de toda esa cantidad de números es la mediana. Un ejemplo de esto es, te dan 5 materias, que es español, matemáticas, inglés, historia y geografía. La mediana de esas cantidades de materias es inglés. ¿Por qué? Porque es la que está en la mitad de esa lista de números. Otro ejemplo de esto sería 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5, y el número o la mediana sería el 3. ¿Por qué? Porque están acomodados de menor a mayor y el número que está exactamente en el centro es el número 3. También les voy a hablar de la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Es el número que exactamente se repite más en toda la cantidad de variables que te dan. Aquí no importa tanto si están acomodados de mayor a menor, de menor a mayor, no importa tanto el acomodo. Solo lo que importa es el número que se repita más veces. Esa es la moda. Un ejemplo de esto sería en un salón de 10 alumnos, 5 de ellos tienen 10 años, 3 tienen 11 y 2 tienen 12. La moda de aquí, ¿cuál sería? Sería 10 años. ¿Por qué? Porque es el número que más se repite en esa cantidad de 10 alumnos que hay. Otro ejemplo de esto sería de 5 coches, 3 son rojos, 1 azul y 1 blanco. ¿Cuál es la moda? El rojo. ¿Por qué? Porque es el número que más veces se repite en esa cantidad de números o carros que se están contando. La media aritmética, popularmente conocida como promedio, es una medida de tendencia central, en la cual el valor se obtiene al dividir la suma de un conjunto de valores entre la cantidad de los mismos. Su uso es muy amplio en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, es usado por los hospitales para medir la afluencia de gente que utiliza el transporte público, la ocupación hospitalaria, el tráfico, etc. En instituciones académicas, como la calificación obtenida por los alumnos, y en salud, por ejemplo, cuando se habla de la esperanza de vida por país. Sin embargo, cabe destacar que esta media es solo representativa para grupos que tengan una distribución normal, porque de no ser así, los resultados estarán sesgados. Un ejemplo de esto sería el promedio de dedos de una persona, que será más de 9, pero menos de 10, ya que se estarán considerando personas que hayan sufrido algún accidente, siendo este último un dato que no nos aporta nada. El glosario es una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema, de forma ordenada y alfabética, comúnmente incluido como anexo al final de libros, investigaciones, tesis o enciclopedias, poco conocidos, de difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en el que aparecen. Se diferencia de su hermano el diccionario en el ámbito de que el glosario solo podemos encontrar términos de un mismo campo o de un libro en específico. Su principal función es que el autor puede utilizar el glosario para ofrecer a sus lectores todos los términos que considere oportunos en relación a lo que se expone anteriormente en la lectura. Bueno, primero dejaremos en claro lo que es un apéndice leyendo en concepto
y de ahí partiremos. El apéndice es un suplemento o adjunto a un documento de investigación, pero que no es parte del cuerpo del mismo documento. Contiene información que ayuda a los lectores a comprender la tesis o proporciona información esencial sobre el proceso de investigación. Con esto responderemos varias preguntas. ¿Qué incluye generalmente los apéndices? Bueno, análisis químicos, mediciones, cálculos de programas de computación y modelos matemáticos, tablas que se usaron para obtener los resultados o para dimensionar equipos, diagramas de circuito y todo el material de apoyo usado para un proyecto. Se puede poner en esos apéndices, además de lo que viene en la imagen que mostramos en la diapositiva: lista de material de estímulo, descripción detallada de una pieza, lista de artículos que proporcionan los datos, descripción demográfica detallada de sus poblaciones, entrevistas, instrumentos de trabajo. Obviamente todo esto dependiendo del tipo de reporte, del tema en el que se centre. ¿A quién se dirige el apéndice? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que este material solo será leído por un pequeño número de personas interesadas y deberá estar debidamente numerado e identificado en relación a la información presentada en el cuerpo del reporte. ¿Dónde se coloca el apéndice dentro del reporte? Los apéndices van al final del mismo reporte, después de la bibliografía o anexos. Continuamos con los anexos. Un anexo es la información extra complementaria que se incluye al final de un trabajo o documento por escrito y que suele facilitar datos que tienen por objeto la información sobre la que trata el trabajo o documento. No obstante, esto no quiere decir que no sea información importante. Tenemos un listado de ejemplos de los anexos. En número 1 tenemos mapas, en número 2 tenemos fotografías, documentos, ilustraciones, seguido tablas o gráficos, diagramas, infografías, listado de siglas o abreviaturas, documentos citados, gráficos, glosarios. Un anexo y un apéndice pueden llegar a confundirse, por eso vamos a explicar la diferencia entre estos dos. El anexo es un documento independiente que es una adición al informe principal. Contiene otra información adicional. Un apéndice es un apéndice del informe principal que contiene datos sobre la copia original del documento o referencias. Un anexo aprobado sin el archivo original. No se puede enviar un apéndice sin el archivo principal original. Con esto concluimos la presentación. Gracias por su atención.